Bienvenidos a Ecos de la Verdad. Gracias al Señor por esta oportunidad nueva que nos da cada día. Título de la lección de hoy: Jesús, la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Se encuentra en el libro a los Colosenses, el capítulo 2, el verso 3. Pero antes de empezar, les ruego que oremos por Baldo Nieto, que se encuentra en el hospital. Sirvemos a un Dios vivo, de gracia y poder. Él es el que obra en nosotros el bien. Por todos aquellos que han perdido un ser querido, que están pasando por momentos difíciles, que el Señor sea con ellos. Este domingo pentecostal que estamos celebrando, que Dios en su gracia divina nos recuerde el fundamento donde hemos empezado, que nunca se olvide donde hemos empezado. También por los que están enfermos. Yo ando un poquito de mi garganta, no tenía nada y de repente, pero sabemos quién, el que hace estas cosas. Amén. Padre amoroso, nuevamente a ti nos allegamos en nombre poderoso de Jesús. Por aquellos, Señor, en esta hora que están enfermos, Señor, por Baldo, Señor, allí donde está en ese hospital. Tú conoces la condición, Señor, tú conoces lo que él tanto necesita en estos momentos. Extiende tu mano cicatrizada y toca, Señor, el cuerpo de Baldo en esta hora. Estamos unidos, Señor, y estamos intercediendo por él en esta hora, Señor, y también por Johnny. Que tú seas con ellos, los fortalezcas, porque no podemos, Señor, sin ti. Ayúdanos. Aquellos que han perdido un ser querido, Señor, y están ahorita pasando por tiempos difíciles. Padre, por la familia Rodríguez, Señor, que tú seas con ellos. Padre, nadie lo puede hacer excepto tú, Señor, traer ese consuelo. Familia Valdés, Padre divino, tú eres el único que lo puedes hacer. Bendice, Señor, fortalece. Los que están enfermos, extiende tu mano cariñosa y tócalos. Déjalos libre. Déjalos libre para gloria tuya, Señor. Te ruego en esta hora que tú, Señor, te manifiestes de una manera poderosa en cada vida, Señor. Por todos aquellos que nos ven a hoy y que nos van a ver a través de la semana. Que tú, Señor, obres. Que tú hables a los corazones, Señor. Mi oración es que sea que tú hables a través de mí, Señor, y que aquella necesidad, Señor, sea suplida conforme a tu palabra gloriosa que será dada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo ruego todo. Amén. And amen. Praise God. Pablo dice ahí en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escúchelo bien, escúchelo bien. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí está hablando de Cristo Jesús. Esta declaración es una declaración poderosa y tiene que ver con el Señor Jesús. Pablo aquí lo está haciendo bien claro, que todo lo que hay en una persona, cualquier cosa, cual deseo que tengamos de saber o conocer de Cristo o de Dios o de la vida, esta verdad solo se encuentra en Cristo Jesús, en nadie más, en nadie más. Porque dice Pablo que Él
se refiere a Cristo. Y Pablo lo ha estado enfatizando a través de toda su carta, especialmente en este capítulo. Y dice Pablo que Cristo es el centro de nuestra fe. Allí en Jesús, el Padre ha revelado ese misterio. Allí en Colosenses 2:2. Quiero leérselo para que lo entendamos bien, el verso 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen, escuche bien, alcancen las riquezas que proceden de una plenitud, de una plena seguridad de Dios. Y luego dice, es decir, de Cristo. So, Pablo estaba haciendo énfasis en dónde podemos nosotros encontrar esa sabiduría, esa sabiduría. So, Pablo un paso más da en este verso 3 y nos dice que Cristo es la fuente de toda sabiduría y todo conocimiento. Allí Pablo también lo pone en 1 Corintios 1:24. Dice, escúchelo bien lo que dice. Para los llamados que somos yo y tú, tanto judíos como griegos, Cristo, escúchelo bien, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No queda nada duda en la mente y en el corazón de ninguno de nosotros, o no debe de haber en ninguno de nosotros. Porque Pablo nos dice que en él están escondidos, o está escondido, un tesoro. Pablo está sugiriéndonos aquí nosotros que este tesoro es de gran valor y que muchas veces no es inmediatamente obvio para nosotros, pero en Jesús lo tenemos todo. Y Pablo, en otras palabras, nos dice que la verdadera sabiduría no se encuentra en ninguna filosofía humana, ni experiencias místicas o rituales religiosos. Pablo dice, y lo pone con tanta seguridad, están escondidas en Cristo, queriendo decir que todos los que lo buscan con todo lo que está de Él o de ellos a Él, dice que verdaderamente van a entender lo que Él está diciéndonos ahora, hablando de Pablo. Ahí en 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 30. Yo quiero que se pongan a pensar que no, en estos últimos días estamos escuchando tantas tonterías, tantas cosas, pero Pablo, allí en este capítulo 1 de 1 Corintios, el verso 30, nos dice, mas por obra suya, no tuya ni mía, por obra suya, estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, no para nadie, para nosotros, sabiduría de Dios, y luego justificación, y luego santificación, y al fin, y redención. Él es todas estas cosas con propósito en la vida de nosotros, para que nadie nos engañe con una diversidad de cosas que hoy en día están diciendo que necesitamos un montón de cosas más que en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo con esta razón. Había muchos falsos maestros en Colosenses que estaban promoviendo una diversidad de ideas. Y estos malos maestros
estaban teniendo influencia en la membresía de qué iglesia, con un montón de falsas enseñanzas que querían combinar los ritos judíos, el legalismo, la filosofía y también las prácticas místicas. Algunos de los maestros que estaban ahí se estaban yendo más allá, diciendo que si querías tener o vivir una vida verdadera espiritual, necesitabas conocimiento adicional más allá que Jesús. Y esa es una grande falsedad, es una grande mentira. En Cristo lo tenemos todo. No tengo que agregarle nada ni quitarle nada. Cristo es. Allí en Colosenses, el capítulo 1, el verso 9, Pablo pone nuevamente ese énfasis para que no dejemos que nos engañen. Cristo, en Él lo tenemos todo. Si necesitáramos algo más, Dios lo hubiera dicho. Escuchemos lo que dice el verso 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, dice Pablo, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar, escuche bien, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su sabiduría, de su voluntad. Y luego, excuse me, y todo le agrega más Pablo y dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, en Cristo lo tenemos todo. No hay nada más que tenemos que buscar. En Él lo tenemos todo. Es que cuando uno va a veces a comer a un lugar, pide uno lo que desea uno comer, y cuando uno se está alimentando, pues no estás pensando que le falta esto, aquello, sino que uno se alimenta en ello, porque eso es lo que me va a ayudar, y eso es lo que está diciendo Pablo en esta hora. La iglesia de Colosas, hermanos, vuelvo a repetir, tenía muchos falsos maestros que se habían infiltrado. Pablo les deja saber que esa cultura griega tenía mucha influencia en las creencias comunes del pueblo, porque muchas de las personas buscaban sabiduría a través de la filosofía, a través de esas prácticas místicas, vuelvo a repetir, y muchos decían de esos falsos maestros que el secreto de la verdadera espiritualidad podían entenderse solamente por unos cuantos. Pero el mensaje de Pablo era radical para ese momento. Él dice, toda verdadera sabiduría ya está disponible en Cristo Jesús. Y luego me gusta esta última parte, dice, y no hay necesidad de agregar ningún conocimiento más. En Él está completo. En Él ya terminó. ¿Por qué es que esto está aconteciendo? Porque la influencia maligna, aún dentro de la iglesia, con esta clase de enseñanzas, están confundiendo al pueblo, y cuando el pueblo está confundido, Cristo nos enseñó que tenemos que ser estables en lo que hemos creído y donde hemos puesto nuestra confianza, porque no podemos ser como las olas del mar, que no son estables, van y vienen. Y esa es la obra del maligno, de que no estés estable en las cosas que solo en Jesús
se pueden encontrar. Pablo también le agrega que en la ciudad cercana de Laodicea estaban enfrentándose a similares retos. Estas dos iglesias conocían que Cristo era el único, escuche bien, el único, que era la fuente de sabiduría divina. No hay nada más, excepto en Jesús. Si vamos al libro de Mateo, perdón, en Romanos, el capítulo 11, el verso 33. Yo quiero que le prestemos atención. Y mi trabajo en esta hora no es confundir a nadie, sino establecerte en que en Cristo Jesús es suficiente. No se necesita nada más. Mire lo que dice Pablo. Verso 33 del capítulo 11 del libro de los Romanos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insonables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Véase lo que dice Pablo. En él se encuentra la profundidad de las riquezas y de la sabiduría del Dios. Y todo conocimiento. No tenemos que agregarle absolutamente nada. Cristo y nada lo tenemos todo. En Él lo tenemos todo. La palabra del Señor que nos está enseñando aquí Pablo nos dice que Jesús es la plenitud de la sabiduría. No hay nada más profundo ni más alto de esta sabiduría aparte de Jesús. No hay, no existe. Cualquier enseñanza que reclame que la gente necesita conocimiento espiritual extra más allá de Cristo, esa es una mentira y es falso. En Él es la plenitud, allí termina. La segunda cosa que acabamos de leer, que el verdadero conocimiento viene de Dios. La sabiduría humana puede ayudarnos un poco, pero lo máximo, la verdad máxima, viene solamente de Dios y dice, escúcheme bien, y es revelada solamente a través de la persona de Jesucristo. Tercero, la verdadera espiritualidad. Dice Pablo que es un tesoro. Ese tesoro escondido implica que la sabiduría de Cristo o en Cristo es algo de gran valor y vale la pena seguirla, buscarla, hasta que la obtengamos. La cuarta, la fe no tiene nada que ver con misterios místicos. Algunas religiones o filosofías de este mundo reclaman y dicen y enseñan que hay verdades secretas que solamente están disponibles para algunos cuantos. Pero Pablo nos enseña y nos dice que en Cristo la sabiduría de Dios es completa y está disponible para todo aquel que la busca.
¿Sí me entiende? No se deje engañar, mi hermano y amigo, en esta hora. Pablo usa lenguaje fuerte para que podamos ver, y escuche bien, tesoro escondido. Aquí nos da Pablo un retrato de de una castaña escondida con un tesoro de gran valor adentro. Y este es un contraste con los falsos maestros que nos dice que la sabiduría es solamente para algunos personajes selectos. La palabra del Señor nos dice que este tesoro que se encuentra en Cristo Jesús son estimables. No se le puede poner valor. Esa palabra sabiduría se refiere a la profundidad del conocimiento y el entendimiento que solo tenemos en la verdad que es el Evangelio de Cristo Jesús. La palabra conocimiento significa entender esta realidad de la verdad que Pablo nos está enseñando. Pablo pone estas dos palabras para enseñarnos que en Cristo tenemos una completa, my God, algo perfectamente completo. Conozco de la vida y conozco de la fe cuando está puesta totalmente en Cristo Jesús. Mire cómo lo pone Pablo ahí en Efesios, el capítulo 1, el verso 10 y verso 8. Y escuche, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría, y luego dice, y discernimiento. O sea, que yo y tú no estamos a medias con Cristo. Nosotros somos sus hijos y Dios a través de Él nos ha dado la abundancia de toda sabiduría y todo entendimiento que no se encuentra en ningún lugar. Mire, sigue diciendo Pablo. Nosotros sabemos, dice Pablo, que Jesús provee para mí y para ti un completo entendimiento. Escuche, un completo entendimiento que no se necesita agregarle absolutamente nada. Pablo enfatiza, si se recuerdan ahí en el capítulo 1 de Colosenses, del verso 15 al verso 20, nos habla de la supremacía de Cristo. Él es supremo sobre todas las cosas. Y no podemos promover algo que no es, porque solo en Él se encuentra. A mí me gusta como Pablo lo describe ahí en esos versos, que Jesús es la imagen invisible de Dios. Y con la lección de hoy, Pablo está reforzando, porque él nos dice que en Jesús está toda sabiduría y todo entendimiento. Job lo pone bonito allí en su libro, en el capítulo 28, al verso 21. Escuche bien, está escondida de los ojos de todos los vivientes. Escuche, está escondida de todos los ojos de los vivientes. Y luego le agrega, y oculta a todas las aves del cielo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que en la persona de Jesús, todo lo que tú quieras saber o yo quiera saber, se encuentran solamente en Jesús, en nadie más. Qué importante es que tengamos esto en mente. El proverbista nos dice en el capítulo 12, el verso 6, escuche bien, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene conocimiento y entendimiento. ¿De la boca de quién? De la boca de Dios.
¿Qué es lo que está diciendo? Que Pablo está repitiendo lo que Proverbios nos está diciendo. Pablo ahí en Primera de Corintios también nos dijo, y lo acabo de leer ahorita, dice, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No tienes que andar buscando, mi amigo y mi hermano, en ningún otro lugar. A los cultos no tienes que agregarle nada excepto a Jesús, exaltarlo y engrandecerlo, porque solo Él es digno. Y si a ti te falta sabiduría, la palabra del Señor nos dice allí en Primera de Santiago, el capítulo 5, capítulo primero, verso 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos, no a algunos, dice a todos, abundantemente y sin reproche, y luego le agrega, y le será dada. ¿Sí entiende qué importante es tener toda la confianza en Cristo Jesús? Pedro en su libro, en el segundo libro de Pedro, capítulo primero, el verso 3, nos dice, Él, escúchelo bien, Él, en su gran poder se nos es dado, y Él suple toda la necesidad de la vida de bondad a través del conocimiento de Él, que nos ha llamado para su propia gloria y bondad. Escuche bien, no necesitamos envidiarle a nadie nada, ni andar pidiendo a nadie nada. En el Señor lo tenemos todo. Pero tenemos que desearlo. Cristo nos dejó la historia allí en Mateo, el capítulo Mateo, aquí lo traigo, aquí se lo voy a leer. Mateo 13, el verso 44. Mire cómo lo pone el Señor mismo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de la alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hemos olvidado que el tesoro mismo es Él. No, nos han engañado y nos hemos dejado ser engañados. Cristo hace la invitación a ese mismo capítulo de Mateo, que vengamos a Él todos los que estemos cansados y trabajados, pero a Él, y que hagamos de Él una prioridad en nuestras vidas. No necesitamos nada más. En Él lo tenemos todo. Él es ese tesoro o de esa perla, dice, de gran precio, que un hombre encontrándola se va y vende todo lo que tiene y viene y compra aquella perla de gran precio. Pero nosotros hemos tomado a Jesús a lo ligero. Le hemos quitado el valor que Él en realidad se le ha dado por el Padre. Y le comenzamos a agregar un montón de tonterías en nuestros cultos, que nos hemos dejado engañar, que necesitamos más que a Jesús. No es cierto. En Cristo está la suficiencia para siempre. Y nunca tendremos necesidad de nada, porque Él es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento. Él es la fuente de vida. Padre amoroso, en esta hora
Les he dado lo que tú a mí me has dado, Señor. Te ruego en esta hora, Señor, por todos los que nos oyeron y que van a escuchar a través de la semana, que hagan de ti, Señor, ese tesoro y que le pongan todo el ánimo necesario Señor, para poder encontrar en ti todo lo que andamos buscando, porque en ti y en ti solo están todas las cosas, Señor, en ti. Afuera de ti son mentiras, son falsedades, son engaños. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a regresar y poner ese valor que tú mereces y que te busquemos, Señor, con esa clase de ansiedad que quisiéramos tenerte todo. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor. Bendice tu palabra en cada corazón, Señor, porque tu palabra en sí es bendita. Y a ti doy la gloria, la honra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima.